Hola, en este video tutorial les hablaré acerca de los llamados coeficientes de determinación y haremos inferencias respecto a la respuesta media y respuesta particular. Coeficientes de determinación. Dado el modelo de regresión lineal y versus x1, x2, x sub n, con sumas de cuadrados asociadas SST, SSR y SSE, definimos el coeficiente de determinación y lo denotamos por R cuadrado al siguiente cociente. El cociente que resulta de dividir SSR entre SST. Este coeficiente de regresión es un número entre 0 y 1. Vale 0 cuando el SSR será 0 y vale 1 cuando obviamente el SSR coincida con el SST. Algunos autores dan una interpretación del R cuadrado como la bondad del modelo. Sin embargo, esta interpretación no es del todo cierto, ya que existen modelos en donde el R cuadrado es alto y sin embargo no son tan eficientes. La interpretación correcta es la que viene dada a través de su propia definición. Es la proporción de la variación total atribuible a la relación lineal que existe entre la variable respuesta y las variables explicativas. Este coeficiente tiene un grave defecto, es que a medida que se agregan variables explicativas al modelo, el SST permanece constante y aumenta el SSR. Y por lo tanto, se puede crear una sensación falsa de un modelo muy bueno, cuando en realidad las variables que hemos agregado quizás no tengan ninguna significancia o poca relación real con la variable respuesta. Por ello que se ha construido un coeficiente que tome en cuenta este detalle y es el llamado coeficiente de determinación ajustado, cuya expresión estamos mostrando en pantalla y que recoge, además de otras opciones, pues el número de variables que intervienen y el tamaño de la muestra. Este coeficiente de determinación ajustado puede inclusive ser negativo, en cuyo caso pues asumiremos que es 0. Una vez que el modelo de regresión lineal múltiple haya sido comprobado, verificado y sus parámetros estimados con cierta eficiencia, vale decir, intervalos de confianza pequeños para los beta, la prueba de la significancia aprobada, se usa para hacer estimaciones de la variable respuesta cuando se conocen nuevos datos de las variables explicativas. Ahora, hay básicamente dos cosas, por decirlo así, a estimar. Podemos estimar la respuesta media o podemos estimar una respuesta particular para las condiciones dadas. En este caso, las condiciones vienen dadas de acuerdo con ciertos valores que se prefijan. x1 toma el valor x sub 0,1, x2, x sub 0,2, x sub n, x sub 0n. Para estos valores, pues obviamente no se conoce y queremos hacer estimaciones del valor medio de y para esta situación y de un valor particular. Para ello vamos a denotar el vector de las observaciones de las variables explicativas como x sub 0 al vector que comienza con un 1 y el resto de los valores dados. Vamos a denotar por mu sub y de x sub 0 a la respuesta media de la variable y en el punto x sub 0 y por y de x sub 0 a una respuesta particular para el punto x sub 0. Bajo estas condiciones, pues podemos escribir intervalos de confianza tanto para la respuesta media como para un valor particular mediante las expresiones que estamos mostrando
en donde se verá pues los insumos que necesitamos para obtener dichos intervalos. Además decir pues que conocidos estos intervalos de confianza, se deberá estar en capacidad de obtener los p-valor asociados con los distintos contrastes que puedan presentarse para tanto la respuesta media como la respuesta particular. Veamos el siguiente ejemplo. Una agencia inmobiliaria desea realizar una investigación mediante el uso de la regresión lineal múltiple para estimar el costo de un inmueble en miles de dólares, lo vamos a llamar Y, en función de las siguientes variables: área del inmueble en metros cuadrados, la llamaremos X1, años de construcción X2 y número de puestos de estacionamiento X3. Al efecto, se obtuvo la siguiente información. Se revisaron o se analizaron 9 inmuebles y se les observó todas las variables que intervienen, tanto la variable respuesta como las variables explicativas. Con este conjunto de valores se construye el modelo de regresión lineal múltiple. Y ahora, una vez que esté construido, vamos a obtener los coeficientes de determinación, vamos a hallar intervalos de confianza para los valores especificados de las variables explicativas y luego vamos a contrastar dos hipótesis. La primera de ellas es una hipótesis que tiene que ver con el costo esperado, o sea, la esperanza de Y, costo medio, y el otro para un valor particular de dicho costo. Bueno, como es de notar, con esta información construimos el vector Y, vector de observaciones de la variable respuesta, y la matriz X ampliada con la primera columna de unos que contiene a los valores de las variables explicativas. Bueno, por ser de gran utilidad y utilizar posteriormente, construimos la matriz C, que no es más que X traspuesta X a la menos 1, o sea, la inversa de X traspuesta X. Y ya con esto podemos hallar los betas, ya que tenemos que es C por X traspuesta Y, dando estos valores de los coeficientes estimados de la regresión. Bueno, y de igual manera como se hizo en el pasado, se calculan las tres sumas asociadas a un modelo de regresión lineal múltiple, que son la suma de cuadrados de la regresión, la suma de cuadrados del error y la suma de cuadrados totales. Observe pues que la identidad es que estas dos suman esta otra que está acá. El R cuadrado no es más entonces que el cociente entre el SCR y el SCT, en este caso 0,9994, lo que quiere decir que es un modelo bastante ajustado a los datos, y el 99,94% de la variación total de Y es explicada por su relación lineal con las variables X1, X2 y X3. El R cuadrado ajustado pues no cambia mucho, porque la diferencia es prácticamente despreciable. Para hallar entonces ahora los problemas relacionados con los intervalos de confianza solicitados, pues tenemos que definir el punto en donde se quiere hallar. Recuerde que empieza por un 1 y aquí tenemos el valor de X1, de X2 y de X3. Y aquí está, pues aplicando la fórmula correspondiente, pues esto no merita más ninguna otra explicación, dado que los elementos que constituyen la fórmula ya están prácticamente conocidos. No se les olvide que el sigma techo que aparece acá es la estimación de la varianza del término de error, que es la estimación, perdón, de la desviación estándar, que es la raíz cuadrada del MC, y el MC era el SC entre n menos p. Bueno, dicho esto, se llega pues a este resultado. Fíjense que es bastante preciso dicho intervalo, tiene muy poco error. Y para la respuesta particular, pues lo único que cambia con respecto a lo anterior
es el término de que va dentro de la raíz cuadrada del error de la estimación, que es 1 más. Y haciendo las operaciones del caso, resulta ser este otro intervalo que siempre será más ancho que el de la respuesta media. El apartado C se trata de un problema de prueba de hipótesis, en donde se nos pide determinar si existen evidencias muestrales que permitan concluir que el costo esperado mu sub y es inferior a 620. Bueno, en este caso, obviamente que la hipótesis alterna y la hipótesis nula asociados al problema viene dado por esta expresión. Y sin más, el p-valor de esa prueba, conocida pues la forma que tiene la hipótesis alterna y la forma que tiene el intervalo de confianza, pues viene dado por esta expresión, la probabilidad que está acá, en donde ya los elementos pues obviamente son ya reconocidos. Dejamos al estudiante que calcule el p-valor y construya la decisión adecuada. Para el apartado D es otra prueba de hipótesis, pero ya no con respecto al valor medio, sino con respecto a un valor particular. De tal manera que ahora la prueba de hipótesis se refiere a Y y no mu sub y es del tipo igual a distinto de. Haciendo un análisis similar a lo que hicimos anteriormente, el P, valor de esa prueba, dos veces es el mínimo entre esta probabilidad y esta otra. Recordemos que estas dos son complementarias. Les dejamos entonces al alumno a que complete el ejercicio que hemos desarrollado. Bueno, con esto estamos terminando todo lo relacionado con la parte de la regresión de este curso. Estén pendientes para los próximos videos.